nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos en este segundo domingo después de Navidad, en este espacio que llamamos Celebremos el Día del Señor y que está en reemplazo de la Santa Misa durante el tiempo de vacaciones por exigencias de la naturaleza humana. Bien, queremos compartir con ustedes la palabra de Dios este domingo. Estamos justamente en el medio de lo que sería el tiempo de Navidad. Un tiempo muy cortito, ya hemos transcurrido una semana desde el día de la Navidad y vamos a transcurrir a partir de este domingo otra semanita y se acaba el tiempo de Navidad. Tenemos que aprovecharlo entonces mucho y lo vamos a hacer comenzando por oír la palabra de Dios que la liturgia de este segundo domingo de Navidad nos trae. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. El Creador de todas las cosas me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo: levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio en la morada santa, y así me estableció en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Cristo, proclamado a los paganos. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra,
y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos escuchado es el comienzo del Evangelio según San Juan, el principio de este evangelio profundamente teológico, que fue escrito muchos años después que los otros tres anteriores. En este libro, el Evangelio según San Juan, el apóstol San Juan no pretende contar la historia que ya habían contado los anteriores tres evangelistas, sino reforzar la profundidad teológica de esa historia. Este es el apóstol que reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la noche de la última cena, el que estuvo tan cerca del Señor y también tan cerca de la Virgen Santísima, de la que recibió todo aquello que nuestra Madre ha ido meditando en su corazón desde la Anunciación y hasta el momento de la partida del Señor resucitado. Toda esa riqueza espiritual, toda esa riqueza profunda, que además del tiempo, por supuesto, que pasó como discípulo de Jesús en la vida pública, le dio a Juan una solidez y una profundidad muy grande. Recordemos que de todos los apóstoles, aunque sufrió 3 veces duros tratamientos tratando de matarlo, de darle el martirio cruento, él no, por milagro, fue rescatado de esos momentos y murió siendo un anciano en su cama. Este apóstol no murió mártir, aunque lo fue de tantas maneras, ciertamente. Es cierto que mártir es testigo, y esto es lo que fue San Juan especialmente. Estamos finalizando la Navidad. Tenemos esta semana por delante y ya se acaba. Y entonces la liturgia nos pide centrarnos en el misterio profundo que vemos allí. Nosotros vemos con nuestros ojos la representación de aquella historia y en ella vemos un pesebre, un lugar destinado a la comida de los animales, al resguardo de los animales, ese lugar que San José tuvo que adaptar y adecuar lo más posible para que viniera al mundo el Hijo de Dios. Pero para nosotros la imagen es así sencilla, simplemente un niño envuelto en pañales. Así dijeron los ángeles a los pastores, ¿no? Vayan a Belén y encontrarán esta señal: un niño acostado
un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores se habrán conmovido mucho por esto. Claro que era una señal, un niño en un pesebre. En los pesebres se pone a los animales, no a los niños. Este era el signo. El Dios del cielo y de la tierra, el Dios poderoso, había bajado a nuestra naturaleza humana y para mostrar qué tan bajo había llegado, quiso estar colocado como niño pequeño, envuelto en pañales. ¿Por qué se envuelve en pañales a un niño? Porque evidentemente todavía no puede controlar sus esfínteres, ¿no? Y hasta eso quiso Jesús hacer por nosotros, el Dios Todopoderoso. Allí chiquitito, hecho carne, hecho un hombre igual que todos nosotros, nacido de mujer igual que todos nosotros. Eso es lo que vieron, pero allí estaba el misterio escondido desde antiguo. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Que no se nos pase eso, que no nos quedemos en lo sensible, romántico, de ver en el pesebre la imagen que el Señor quiso que viéramos, pero que a través de la cual quiere también que vayamos a las realidades más profundas. Y esto es lo esencial. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? Ese niño que todavía, espero todos tengamos armado el pesebre en este tiempo todavía en nuestras casas y podamos ir a hacer esta meditación allí en ese lugar privilegiado. Es Dios eterno, principio de principio. Dios eterno, como el Padre, como el Espíritu Santo, un solo Dios, no tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas. El Padre es el principio, el Hijo el principio de principio y el Espíritu Santo el principio de principios. Así nos lo enseña la teología, para que nosotros podamos entender la profundidad de ese misterio. Y es Juan el evangelista, el que nos conduce a entender así este misterio. Pero ese Dios eterno que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, se ha manifestado en carne humana. Es verdadero hombre también. Verdadero hombre, no una apariencia de hombre. Quiso ser engendrado en el seno de una mujer que aceptó voluntariamente el plan de Dios para nuestra salvación, para hablarle a los hombres con el ruido de palabras humanas. La palabra eterna, el verbo eterno, la imagen eterna de Dios, por quien se hicieron todas las cosas, en este momento de la historia, quiere hablarnos con ruido de palabras humanas para que lo entendamos, para que podamos entender eso. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de lo que existe. En ella estaba la vida, la vida, la vida, lo que ha sido compartido con nosotros. Y de un modo especial, mucho más que la vida que tienen otros seres de la creación que no son conscientes de su vida. Nosotros sí somos conscientes de nuestra vida. Esta vida entonces espiritual que hemos recibido es un gran regalo de Dios. Es un gran regalo de Dios. Y este niño que se nos ha dado, este verbo hecho carne en nuestra naturaleza humana, es también y sobre todo un gran regalo de Dios. Su propio Hijo, su sabiduría, como hemos escuchado en las lecturas anteriores, la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría. Porque ¿quién ve más? ¿El que ve desde el llano o el que ve desde lo alto del cerro? ¿El que sube y ve la complejidad de todo o el que ve desde abajo solo lo que está delante de su nariz? Evidente, el que ve desde más arriba es el que ve más y mejor comprende lo que pasa. Por eso, antiguamente se colocaba al centinela en un lugar elevado y hoy tenemos satélites para hacerlo, ¿no? Ciertamente que el que ve desde arriba ve más y nadie ve más arriba que Dios. Dios es el que ve desde arriba, el que todo lo ve. Esa sabiduría que nos enseña para qué son y por qué son todas las cosas, esa sabiduría es el regalo de Dios en esta Navidad y en cada día, porque celebramos durante el año litúrgico momentos de los misterios de Cristo para actualizarlos, para revivirlos, para que nos vuelvan a hacer el efecto que el Señor quiere que haga esto en nosotros, pero es ciertamente algo que ocurre permanentemente, más allá del calendario litúrgico.
Esa sabiduría se opone a la soberbia del hombre. El hombre que cree saberlo todo y enmendarle la plana a Dios. El hombre que cree que puede decir y decidir sobre las cosas con ausencia de Dios. ¿Dónde puede ir a vivir el desertor de Dios? ¿A dónde se va a esconder que no esté en su presencia? Sin embargo, el hombre lo busca constantemente, busca esta, en realidad, autocondena, porque al separarse de aquel que es el principio de la vida, que es el que le puede dar la felicidad, que es el que se lo ofrece constantemente, al separarse de él, pues, se autocondena. La soberbia del hombre que, por ideología, quiere decidir sobre la naturaleza que Dios ha creado y negar las instrucciones del Creador para su uso justo y apropiado. El don de Dios, el regalo de Dios, que viene desde el principio, no es que se le ocurrió un día a Dios nuestro Señor, decir que su Hijo se encarnara en la figura de Jesús y estuviera entre nosotros. No, desde el inicio fue el plan de Dios. Desde el inicio fue el plan de Dios. Qué misterio, ¿no? Porque Dios conoce todas las cosas, también conocía el pecado que iba a cometer el hombre. Y por eso terminó todo su plan. Él sabía que íbamos a hacer mal uso de nuestra libertad. Sin embargo, no nos quitó la libertad, porque la libertad es la condición indispensable para el amor. Nadie ama por decreto, por ley o por autoridad que se le impone, sino solo si quiere, ¿no? Bueno, como el trato con Dios es un trato de amor, tenía que ser libre. Y el riesgo de esa libertad es mal usarla y es el pecado. Y Dios lo conocía. Pero entonces, desde el principio, su plan fue completo. Fue también el venir a esta naturaleza humana y llamarnos a su amor una vez más. Y siempre, y cada día, y cada vez más. Porque ciertamente estamos siempre en el corazón de Cristo, en el corazón de Dios. Cuando usamos la palabra corazón nos referimos al amor, a la capacidad de amar. Y el Señor es capaz de amarnos. Sí, aunque estemos en el fondo del charco fangoso de nuestros pecados, horribles y repugnantes, sobre todo a los ojos de Dios. Sin embargo, Él ve en nosotros a su Hijo. Nos trata como hijos, nos quiere como hijos, y por eso se ha hecho a nosotros la manifestación de un pequeño niño. Así lo vivimos y lo revivimos en cada Navidad, para recordarlo, para saber que se acerca a nosotros y que este tiempo es tiempo para recibirlo, para recibirlo, porque ya lo tenemos, pero tenemos que atenderlo. Como al niño pequeño, no se lo puede dejar allí para verlo simplemente, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, hay que abrazarlo, hay que darle cariño, agradecerle sus sonrisas, acompañar sus lágrimas, satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de Dios? Que le amemos, nada más, nada más. ¿Podría prescindir de nosotros? Sin duda que sí, pero no quiere hacerlo, porque nos ama tanto que se ha hecho carne, el creador de todas las cosas, el que no tiene tiempo sino eternidad, ha venido en el tiempo para que lo escuchemos, lo reconozcamos y tengamos también nosotros esta experiencia importantísima. En un pasaje de este evangelio que hemos escuchado, de San Juan, se dice que apareció un hombre enviado por Dios, etcétera, etcétera. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. En la figura de Juan el Bautista tenemos que vernos reflejados todos nosotros, porque nosotros tenemos que ser testigos de Dios, del amor de Dios. En este mundo que no ama, que hace la apariencia de amar, una apariencia bastante ridícula, por cierto, en tantos momentos, ¿no? Porque se ve tan vacío, tan hueco, ¿no? Tan hueco. Todo lo que el mundo presenta como el éxito del amor es siempre transitorio y hueco. Y además muchas veces peligroso, ¿no? Y terrible en sus consecuencias. ¿Cuántas veces hemos visto que estos falsos amores terminan en dramas espantosos, espantosos? Porque no pueden ser de otra manera, porque hay un solo modelo, hay una sola forma, hay un solo amor,
que es Dios. Nosotros somos testigos de este amor de Dios, de esta luz que viene a nosotros. Tenemos que iluminar. ¿Cómo debemos hacerlo? En primer lugar, tiene que haber un compromiso personal. Yo tengo que aceptar este amor en mi corazón. Yo tengo que aceptar que Dios me ama a mí, con todas mis miserias y con todos mis éxitos también los tengo, claro que sí. Como dice San Pablo, ha sido Dios el que ha hecho todas las cosas, pero yo he sido fiel a la gracia. Es decir, hay una parte que es mía. Yo soy fiel a la gracia de Dios y entonces esa gracia se manifiesta mucho más si así lo soy. Cuando dejo de ser fiel a esa gracia, es como si ensuciara la imagen o tapara la luz que me ha sido dada. Debo entonces vivir primero esa conversión a Jesucristo, aceptarlo en mi corazón, reconocerlo como mi Señor, reconocerlo como la única luz que me ilumina. Todo lo demás es mentira, todo lo demás es apariencia, ideología, es cuento chino, con perdón de los chinos. Pero ciertamente que así se dice, ¿no? Y es porque no dura, no es verdad. La verdad está en Dios. La luz, para comprenderla, para entender todas las cosas, lo que nos pasa cuando estamos bien y lo que nos pasa cuando estamos mal, esa luz viene de Dios. Nosotros tenemos que aceptarla primero en nuestro corazón, dejarla anidar en nuestro corazón, dejar que ese niño que nace en la Navidad esté en el pesebre de nuestro corazón. Ese corazón que ha sido tantas veces comedero de animales, de los pecados, de los malos deseos, de los momentos de mundanidad de nuestra vida. Es un pesebre. ¿Puede estar el niño ahí? Sí, por eso quiso estar en aquel de Belén, para que supiéramos siempre, todos los días de nuestra vida, que Él puede estar en nuestro corazón y quiere estar en nuestro corazón. Ahora es tarea nuestra, de nuestra libertad, recibirlo al Señor en nuestro corazón. Entonces cambiará nuestra vida, se transformará nuestra vida. No se transformarán los aspectos físicos o externos, nosotros seremos los mismos, pero se transmitirá un mensaje distinto, porque habrá una disposición distinta a hacer la voluntad de Dios, a servir, a ayudar, a sonreír, a mostrar la alegría. Y ese ejemplo es el primer testimonio que tenemos que dar de Dios. Después también, si es necesario, podremos usar la palabra, que para eso se nos ha dado la capacidad de la palabra. La palabra de Dios en primer lugar, que se nos ha dejado escrita en los libros sagrados, y la palabra que podamos usar para acercar el contenido de esta palabra a cada hombre en cada circunstancia de este humano vivir cotidiano. Bien, ejemplo y palabra. Primero ejemplo, fundamentalmente ejemplo, Dios en mi vida, Dios dueño de mí, y luego también, por supuesto, si es necesario, la palabra, no callarla, anunciarla. No somos nosotros la luz, pero sí testigos de la luz. Tenemos que testimoniar la luz a nuestros hermanos. Vamos a pedirle al Señor que al menos espiritualmente venga a nosotros en este día para llenarnos de su luz, hacernos capaces de su amor y de ser testigos de esta luz a los ojos del mundo. Vamos a hacer ahora nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén.
Bien, hemos hecho ya nuestra comunión espiritual, le hemos pedido al Señor que venga a nosotros, que nos haga efectivos y eficientes miembros de la Iglesia también. En esta semanita que nos queda última del tiempo de Navidad, tiene que ser muy feliz, tenemos que vivirla profundamente, en torno al arbolito, al pesebre, en torno a la familia. Y el día lunes 3, la Iglesia nos invita a recordar el Santísimo Nombre de Jesús. Esta fiesta del Santísimo Nombre de Jesús era siempre el día primero, porque el día primero es el día octavo desde el nacimiento. Y según la ley judía, al octavo día el varón debía ser circuncidado y con eso incorporado al pueblo de Dios. El Señor quiso esos números, ese tiempo para estar con nosotros. Desde la reforma litúrgica del último concilio ecuménico se cambiaron algunas fiestas. El 1 de enero quedó dedicado a la maternidad de María y el día, la memoria del Santísimo Nombre de Jesús pasó al día 3. Bueno, vamos a celebrar entonces ese nombre que al decirlo, al nombrarlo, hace que se pongan de rodillas el cielo, la tierra y los infiernos. Decir el nombre de Jesús es poderoso. Aprendamos a decirlo con fe. Y el jueves 6 vamos a celebrar la Epifanía del Señor, lo que nosotros llamamos el Día de los Santos Reyes Magos. Así que a prepararse los chicos y portarse bien para que haya también algún recuerdo de esos científicos sabios del Oriente que en nombre de todo el mundo pagano fueron a adorar a Cristo en la Navidad y que cada 6 de enero renuevan en la inocencia de los niños esa presencia del Señor entre nosotros, que sea fructífera para todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios.